Hola a todos. Esta parte del video, este video es para explicar la resolución del primer ejemplo que estuvimos trabajando de esta manera tan organizada y tan orientada. Así que si llegaron hasta acá, debería ser por una de dos razones. O bien terminaron su demostración y entonces quieren ver otra o la misma que nosotros les ofrecemos, o bien porque no les salió y no lograron terminar de entender lo que estaba en el escrito. Bueno, está bueno que vean cómo fueron avanzando con las pautas que les dimos y que nos hagan saber dónde están las dificultades para que podamos ayudar a cada uno en el lugar en el que esté. Vamos entonces con la explicación del ejercicio. Como habíamos dicho, tenemos dos conjuntos de números reales no vacíos que tienen una condición que se mantiene a lo largo de todo el ejercicio, que es que todos los elementos de S son menores o iguales que todos los elementos de T. Eso es lo que dice esta parte acá del escrito. Para el primer ítem, el ítem A es verdadero. Sí es cierto que existe algún par de conjuntos S y T con intersección no vacía. Entonces, tengo que chequear, como les decíamos en la ayuda, que las hipótesis se cumplan y tengo que dar un ejemplo de esto. Aquí hay un ejemplo, el conjunto 1, 2 cerrado en 2, el conjunto S es S, el conjunto T, el 2 más infinito, también cerrado en 2. Entonces, lo que tengo que mostrar, que es lo que está acá escrito y que es lo que estaba en el escrito que ustedes recibieron, es que todos los elementos de S son menores o iguales que todos los elementos del T, y que la intersección es no vacía. Que la intersección no vacía es medio obvio porque el 2 está en S y el 2 está en T, y que todos los elementos de S son menores o iguales que T también es algo muy simple porque todos los elementos de S son números reales mayores estrictos que 1 y menores estrictos que 2. Eso es lo que dice acá esta parte de la desigualdad donde tengo el mouse indicado. Eso pone la condición de estar en S, y estar en T es ser mayor o igual que 2. Entonces, cuando agrego acá, ven esta parte de T mayor o igual que 2, estoy poniendo la condición de estar en T. Entonces, todos los elementos del conjunto S cumplen esta condición y todos los elementos de T cumplen esta, entonces se cumple la hipótesis. Para el ítem B, mostrar un par de conjuntos que cumplan la hipótesis y que tengan intersección vacía, es decir, disjuntos, pero que el supremo de S coincida con el ínfimo de T, lo que obliga es a que los conjuntos estén como demasiado cerca, o sea, bien pegados. Tan pegados que el supremo del S coincida con el ínfimo de T, pero que ese elemento no pertenezca al menos a uno de los dos conjuntos, para que no esté en la intersección. Por lo menos a uno de los dos no debería estar. Se dan cuenta que si hubiéramos puesto cerrado en 2, o en S o en T en uno solo, el ejemplo seguía valiendo, porque no cambiaría. Supónganse que se lo agrego al S, que al S le agrego el 2, es decir, le pongo un corchete en el 2. El supremo sería 2, seguiría valiendo que esa intersección T es vacía porque el 2 no está en T, aunque lo haya agregado en S, y seguiría valiendo la condición inicial. Bueno, entonces la idea para pensar en eso es cómo pienso conjuntos muy, muy cerca, pero que sean disjuntos. Bueno, algo de este estilo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que probar? Tengo que probar que se cumple la hipótesis, es decir, que todos los elementos de S son menores o iguales que todos los elementos de T. Esto sale fácil, porque todos los elementos de S cumplen ser mayores que 1 y menores que 2, acá donde estoy con el mouse. Y estar en T es ser mayor que 2, entonces agrego esta condición, ¿lo ven? Agrego el que T es mayor que 2, y entonces ahí me sale la hipótesis. Me faltó agregar algo acá. Bueno, para cuando se los pase escrito lo voy a ver agregado. La condición de la hipótesis es que todos los elementos de S son menores o iguales que todos los elementos de T. Yo acá tengo que todos los elementos de S son menores que todos los elementos de T. Como son menores o iguales.
Entonces, ahí cumplí lo que dice la tesis. ¿Cómo sigo? ¿Cuál es la condición del supremo? ¿Cuál es el número que sea supremo de S e ínfimo de T? Bueno, el número S es 2. Entonces voy a mostrar, por un lado, que 2 es el supremo de S, por otro lado, que 2 es el ínfimo de T, y entonces ahí tendré que el supremo de S coincide con el ínfimo de T, valor que da 2, y ya está. Que tienen intersección no vacía es evidente, porque en S hay números menores que 2 y en T hay números mayores que 2, entonces no hay nada en común. Con lo cual, si pruebo que 2 es el supremo de S por un lado y que 2 es el ínfimo de T por otro, me construí un ejemplo de dos conjuntos que cumplen las hipótesis, le calculé el supremo a uno y el ínfimo al otro, vi que coinciden, ese número es 2, y mostré o argumenté por qué son disjuntos. Entonces lo que me queda ver es que vamos a empezar porque 2 es el supremo de S, después vemos lo del ínfimo de T. ¿Cómo hago para probar que un número es supremo? Tengo dos caminos, o usar la definición o usar el teorema de caracterización. Yo decidí usar el teorema de caracterización. En cualquiera de los dos caminos tengo que probar que 2 es cota superior. Bueno, vamos a eso. ¿Cómo pruebo que 2 es cota superior? Tengo que probar que todos los elementos del S son menores o iguales que 2. Por estar en S, los números son mayores que 1 y menores que 2. Tomo lo que está en celeste, me lo traigo acá. Todos los elementos de S, para todos se cumple esto, se dan cuenta que esto tiene que valer siempre, ¿no? Todos los elementos de S son menores que 2, como 2 es menor o igual que 2, si miro la condición en celeste que está aquí, quedó que S es menor o igual que 2 para todo para todo elemento S del conjunto S. Por lo tanto, 2 es cota superior del conjunto. Vamos ahora a la condición para que pueda usar el teorema de caracterización. ¿Cómo es la cosa? Tengo que tomar un epsilon cualquiera y mostrar que si al 2 le resto ese epsilon cualquiera, siempre existe un elemento del conjunto mayor que 2 menos epsilon. Bueno, hay dos posibilidades acá, que son que me vaya tan atrás, o sea, tomo un epsilon mayor que 0, ¿está bien? Y voy a considerar 2 menos epsilon, eso es retroceder epsilon hacia atrás. ¿Qué puede pasar? Que retroceda tanto que todo el conjunto me queda a la derecha. Ese caso sería muy fácil, porque cualquier elemento del conjunto ese que agarre termina siendo mayor que 2 menos epsilon. ¿Lo ven en este dibujo? ¿Qué quiere decir que retroceda tanto que todo el conjunto me queda a la derecha? Quiere decir que el epsilon es mayor que 1. Fíjense que la distancia, o sea, el conjunto, el intervalo 1, 2, mide 1, una unidad. Entonces, las opciones son, si 2 menos epsilon es menor o igual que 1, es que me pasé y tengo a todo el conjunto ese a la derecha. Ahí tomé en el escrito 1,7 porque me gustó, podría haber agarrado cualquier elemento del conjunto. 1,7 está en ese y es mayor que 2 menos epsilon. Eso es lo que me sirve pensando que voy a usar el teorema de caracterización. Si no me fui tan atrás, quiere decir que el epsilon que tomé es menor que 1. Y entonces cuando a 2 le resto un cachitín menor que 1, estaría por acá. ¿Lo ven? Estoy adentro del conjunto, porque es un intervalo. Este sería el 2 menos epsilon. Cae adentro del intervalo. Entonces, como el conjunto es el intervalo de todos los números reales entre 1 y 2, lo único que hago es tomar cualquier elemento, y miren el mouse, miren lo que voy a señalar, cualquier elemento del conjunto que esté acá, cualquier cosa que esté acá del conjunto. Yo agarré el punto medio entre 2 menos epsilon y 2 porque me dio la gana, pero podría haber agarrado cualquier número real mayor que 2 menos epsilon y menor que 2. Y el punto medio lo escribí así, afirmo que está en el conjunto simplemente porque es el promedio entre estos dos, y entonces logré mostrar que cualquiera sea el epsilon, soy capaz de dar un elemento del conjunto, un elemento que pertenece al conjunto, que es mayor que 2 menos epsilon.
Entonces, tengo la condición del epsilon del teorema de caracterización, ya probé que 2 es una cota superior en el ítem I, uso el teorema de caracterización y digo que como vale I y como vale 2I, el teorema de caracterización me permite concluir que 2 es el supremo de S. Bueno, con el ínfimo es sumamente similar. Se los voy a dejar para que lo piensen. Pensando en los dibujitos que acabo de hacer recién, es más simple aún por el conjunto, por T. Así que me voy a la demostración del ítem C, que es donde teníamos que probar que el supremo de S es menor o igual que el ínfimo de T, y la pista que yo les había dejado era que supongan que no, que supongan que el supremo no es menor o igual que el ínfimo de T, eso me hace suponer que es mayor que el ínfimo de T, y vean si pueden llegar a alguna contradicción usando el teorema de caracterización del supremo y del ínfimo. Bueno, les pongo los nombres que usé acá y vamos a pensar sobre este dibujito que armé acá. Llamé S0 al supremo de S, llamé T sub 0 al ínfimo de T. Lo que teníamos que probar es que S0 es menor o igual que T sub 0. Como les había dicho, vamos por el absurdo. Supongamos que S0 es mayor que T0. Miren acá. T0, que es el este es mi S. Este intervalo no me importan los valores. Esto es para pensar nomás. Es una de las cosas que les decíamos en las pistas de ayudas para que empiecen a demostrar. Hacerse dibujitos, esquemas, ayuda un montón. Entonces, este es el T es este intervalo acá, este sería el ínfimo de T, el T sub 0, y yo estoy suponiendo, se dan cuenta que acá está el supremo de S, este sería el supremo de S. Sin embargo, yo estoy suponiendo que S0 es mayor que T0. Me lo puse por acá al S0, lo podría haber metido adentro del intervalo, piénsenlo, es equivalente. Yo lo ubiqué acá, al S0. Entonces tengo al S0 mayor que T0. Yo les decía que jueguen con la elección de epsilon convenientes para usar el teorema de caracterización, porque ahora no estoy probando nada sobre el supremo ni sobre el ínfimo. Ahora sé que S0 es el supremo de S y que T0 es el ínfimo de S. Entonces yo puedo elegir valores de epsilon que se me ocurran, y el teorema de caracterización me asegura la existencia de elementos o en S o en T que cumplan la condición que establece el teorema de caracterización. Bueno, entonces, tomo este epsilon, S0 menos T0. Eso es esta distancia, ¿lo ven acá? Esto mide epsilon. Lo que esto mida es el epsilon. Uso primero el teorema de caracterización del ínfimo. Entonces, ¿cómo es esto? Este T sub 0 es el ínfimo de T. Tengo este epsilon. Entonces, el teorema de caracterización del ínfimo me asegura que si yo le agrego, como el ínfimo es la mayor de todas las cotas inferiores, si me pasé un poco, si me paso, dejó de ser cota inferior. Entonces, yo me voy a pasar epsilon. Fíjense que voy a caer en ese 0. Entonces, estoy en T sub 0. El epsilon que elijo justo me hace pararme en ese 0. Esa es esta cuenta. Ese 0, ¿dónde estoy? Esperen un cachitín. Acá. Esa es esta cuenta. T sub 0 más este epsilon. ¿Ven que esa cuenta de ese 0? Porque me paro en T sub 0, sumo el valor de epsilon y justo caigo en ese 0. Porque así agarré el epsilon. Entonces, el teorema me asegura que existe un x0 en T menor que ese valor. Con lo cual, el nuevo valor, el T sub 0 más este epsilon que yo elegí, no es más cota inferior. ¿Lo ven? Hay un valor x0 en T que es menor que él. Aparece en escena así un elemento de T que está por acá. Hay un elemento de T menor que este número. Lo agarro a este x0 en T. Y fíjense ahora lo que considero. Considero otro epsilon para usar ahora el teorema de caracterización del supremo. ¿Cuál es el epsilon que elijo? Elijo S0 menos x0, lo que está acá en amarillo. Esa es esta medida. Lo que mida
la distancia entre S0 y X0, este. Ahí tengo un valor positivo. Yo sé que S0 es el supremo, entonces, si achicara el supremo un cachito, ¿cuánto? Este epsilon 1. Lo voy a achicar, ese epsilon 1. Casualmente voy a caer en X0. Cuando me vaya para atrás esa cantidad, y entonces dejó de ser supremo el S0, existe un I0 en S acá, mayor que ese valor retrocedido. ¿Se dan cuenta? Ese valor retrocedido es este. Es X0, esa cuenta da X0, porque me paré en S0 y retrocedí la distancia que había hasta X0, entonces caigo en S0. Entonces, ¿qué pasó acá? Pasó que tengo este I sub 0 mayor que el X0. Eso es lo que me dice esta última cuenta. Todo lo que está a la derecha de esa inecuación da X0, ¿lo ven? Entonces, en esta segunda aplicación del teorema de caracterización, primera aplicación del teorema de caracterización del supremo, porque antes apliqué el del ínfimo, llegué a que existe un elemento I del S, acá está escrito, mayor que el X0 que estaba en T. Entonces tengo un elemento de S mayor que un elemento de T. Eso me genera un absurdo, porque todos los elementos de S eran menores o iguales que cualquier elemento de T, que todos los elementos de T. El absurdo vino de suponer que S0 es mayor que T0 y entonces eso no puede ocurrir, fin del ejercicio. Espero que esto les quede más claro y cualquier cosa preguntan por cualquier vía.